Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos a todos una cordial bienvenida a este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Queremos también desearles un feliz sábado y nos sentimos contentos nuevamente de estar entre ustedes. Y como siempre les pedimos, ayúdenos a compartir este mensaje, este material, porque es de suma importancia y como lo he dicho siempre, no lo va a encontrar en ningún otro lugar, solamente aquí. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida y bueno, voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar para entrar de lleno a nuestro programa. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias esta mañana, Señor, porque nuevamente haces el milagro de poder tener vida y salud, de levantarnos, Señor, de mirar nuevamente el nuevo día, Señor. Queremos rogarte que nos tomes en tus manos, que nos dirijas en este santo día y especialmente, Señor, en estos momentos que vamos a considerar tu palabra, Señor. Permite que la luz pueda penetrar nuestros corazones y que pueda llegar, Señor, a los rincones más oscuros de este mundo. Te rogamos que bendigas y que diriges a tu iglesia y, Señor, también por aquellos que, nuestros hermanos de otros credos religiosos, que son fieles, Señor, que son sinceros y que están anhelando que la verdad llegue a sus corazones. Te rogamos que puedan ellos encontrar la verdad y puedan ser dirigidos y tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, les recordamos que estamos estudiando el capítulo número 8 del libro El conflicto de los siglos. Estamos avanzando, estamos estudiando en estos momentos la obra de Martín Lutero. Ustedes saben que fue el reformador más prominente, que más se destacó en la reforma, y en estos momentos que estamos estudiando, pues está enfrentando ya directamente y de manera grave los ataques del sistema papal. Así que ya Martín Lutero ha sido confrontado en Worms y bueno, vamos a ver, vamos a continuar, vamos a analizar qué es lo que va a suceder con su situación, con la situación de Martín Lutero, si él sigue llevando adelante la reforma a pesar de que se le promete a través de indultos, de que su libertad, su situación jurídica, su situación, su integridad física está protegida. Bueno, vamos a continuar. En el camino notaron que siniestros presentimientos embargaban los corazones cuantos se hallaban al paso. En algunos puntos, en uno de ellos, donde pernoctaron, un sacerdote amigo manifestó sus temores al reformador, es decir, a Martín Lutero, enseñándole el retrato de un reformador italiano que había padecido el martirio. A la mañana siguiente se supo que los escritos de Lutero habían sido condenados en Worms. Los pregoneros del emperador publicaban su decreto y obligaban al pueblo a que entregase a los magistrados las obras del reformador. Así que ahí está el primer resultado de su comparecencia en Worms. Vamos a continuar. El heraldo, temiendo por la seguridad de Lutero en la dieta y creyendo que ya empezaba a cejar en su propósito de acudir a la dieta, le preguntó si estaba aún resuelto a seguir adelante. Lutero contestó, aunque se me ha puesto en entredicho en todas las ciudades, continuaré. Recordemos que el gobernante lo dirige a la dieta porque él no puede tomar la decisión y entonces da como resultado esto. Y la dieta rechaza sus escritos, por supuesto que iba a tener que ser así, pero Martín Lutero de cualquier manera está dispuesto a continuar, a seguir adelante, a seguir llevando adelante la obra de reforma. En Erfurt, Lutero fue recibido con honra, rodeado por multitudes que le admiraban, cruzó aquellas mismas calles que antes recorriera tan a menudo, con su bolsa de limosnero. Para que los que nos están escuchando, tal vez que no escucharon el video pasado, les pedimos que se pongan en sintonía, escuchando el video pasado para que podamos entender, para que tengan el contexto de lo que estamos estudiando. Lo pueden encontrar en el Facebook, lo pueden encontrar en el YouTube.
había tenido problemas para poderlo descargar y subirlo al YouTube, pero ya, gracias a Dios, el sábado pasado subimos los 3 que nos faltaban. Así que para que se tenga todo el contexto de lo que estamos estudiando. Visitó la celda de su convento y meditó en las luchas mediante las cuales la luz que ahora inundaba Alemania había penetrado en su alma. Deseaban oírle predicar. Esto le era prohibido, pero el heraldo dio su consentimiento y el mismo que había sido fraile, sirviente del convento, ocupó ahora el púlpito. Note bien, qué tremendo privilegio y qué tremenda experiencia para Martín Lutero. Habló a la vasta concurrencia de la palabra de Cristo. Ahí sí, Martín Lutero sí predicaba con la Biblia. La paz, habló a la vasta concurrencia de las palabras de Cristo. La paz sea con vosotros. Los filósofos, dijo, doctores y escritores han intentado demostrar cómo puede el hombre alcanzar la vida eterna y no lo han conseguido. Claro que no, porque no lo predicaban desde el mensaje bíblico. Yo os lo explicaré ahora. Dios resucitó a un hombre, a Jesucristo nuestro Señor, por quien anonada la muerte, destruye el pecado y cierra las puertas del infierno. He aquí la obra de salvación. Jesucristo venció. He aquí la grata nueva y somos salvos. He aquí la grata nueva y somos salvos por Jesucristo, voy a repetir aquí. He aquí la obra de salvación, decía Martín Lutero. Jesucristo venció. He aquí la grata nueva y somos salvos por su obra. Es decir, no por la obra de nosotros, sino por la obra de Jesucristo, porque Jesucristo venció y dice, y somos salvos por su obra y no por las nuestras. Aquí está el primer desengaño que Martín Lutero hace al respecto a las enseñanzas del sistema papal. Nadie se puede salvar por sus propias obras, sino por la obra que Jesucristo ya hizo. Nuestro Señor Jesucristo dice, la paz sea con vosotros, mirad mis manos, es decir, mira, oh hombre, yo solo soy quien he borrado los pecados y te he rescatado. Es decir, hablando de Jesucristo, que vieran sus manos donde había sido sacrificado, donde los clavos habían sido incrustados, y por eso tiene ahora la paz, dice el Señor. Es decir, el único que puede darnos el perdón de los pecados y la salvación es Jesucristo, porque Él fue el único que ofreció su vida en sacrificio. Él entregó su vida, él pagó la paga del pecado. La santa ley de Dios que fue violada decía que el pecador tenía que morir, y entonces no murió el ser humano, murió Jesucristo en nuestro lugar. Él es el único y realmente el vicario de nosotros. Murió una muerte vicaria a favor de nosotros, y por eso solamente Jesucristo, solamente Él es el único medio de salvación, y solamente Jesucristo puede darnos la salvación. Y solamente, escuche bien, y solamente Jesucristo puede interceder por nosotros. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Sí, es decir, nadie más tiene méritos para interceder por nosotros, solamente Jesucristo, porque Él ofreció, escuchen bien, 2 cosas. Él vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, y además ofreció su vida, esa vida perfecta, esa vida sin pecado, esa vida de obediencia, esa vida que hizo el mérito para poder ofrecer su vida y entonces derramar su sangre, y al derramar su sangre, entonces hay la oportunidad de todo aquel que quiera aceptarlo de alcanzar el perdón de los pecados y la salvación eterna. Entonces, y siguió explicando cómo la verdadera fe se manifiesta en una vida santa, puesto que Dios nos ha salvado, obremos de modo digno de su aprobación. Eres rico, sirvan tus bienes a los pobres. Eres pobre, tu labor sirva a los ricos. Si tu trabajo no es útil más que para ti mismo, el servicio que pretendes hacer a Dios no es más que mentira.
El pueblo escuchaba embelesado el pan de vida. Fue repartido a aquellas almas hambrientas. Cristo fue ensalzado ante ellas por encima del papa, de papas, legados, emperadores y reyes. No dijo Lutero una palabra tocante a su peligrosa situación. No quería hacerse objeto de los pensamientos y de las simpatías. En la contemplación de Cristo se perdió de vista a sí mismo, se ocultaba detrás del hombre del Calvario y solo procuraba presentar a Jesús como redentor de los pecadores. Note bien cómo Martín Lutero no quiso protagonizar, es decir, lo importante que tenía que decir Martín Lutero, que predicar Martín Lutero, no era su situación que estaba enfrentando, sino a Cristo Jesús, pese a la situación que estaba enfrentando, y era una situación bastante delicada, porque estaba de por medio incluso la integridad física, la vida, la seguridad de Martín Lutero. El reformador prosiguió su viaje siendo agasajado por todas partes y considerado con grande interés. Las gentes salían presurosas a su encuentro y algunos amigos le ponían en guardia contra el propósito hostil que respecto de él acariciaban los romanistas. Os echarán en una hoguera, le decían, y os reducirán a cenizas, como lo hicieron con Juan Hus, que ya lo estudiamos, y también con Jerónimo. Él contestaba, note bien, ellos trataban de advertirle, mejor deja eso, porque finalmente vas a terminar en la hoguera. Pero noten lo que él contestaba: aun cuando enciendan su fuego que se extendiera desde Worms hasta Wittenberg y se le elevara hasta el cielo, lo atravesaría en el nombre del Señor. Compareceré ante ellos, entraré en la boca de ese behemoth, romperé los dientes, sus dientes, y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero no estaba alardeando, no era presuntuoso, sencillamente Martín Lutero estaba convencido de lo que él estaba predicando, así como dijo el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Y Martín Lutero estaba decidido porque estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo y porque sabía y estaba consciente de la misión que el Señor le estaba encomendando para que realmente se predicara la verdad y la gente pudiera salir de esas tinieblas en que habían caído terriblemente. Al tener noticias de que se aproximaba a Worms, el pueblo se conmovió, sus amigos temblaron, recelando por su seguridad. Los enemigos temblaron porque desconfiaban, del éxito de su causa. Claro que el sistema papal temblaba porque no tenía argumentos. Ya hemos dicho que cuando el sistema papal no tiene argumentos para debatir y para derribar, no tenía argumentos para derribar las 95 tesis de Martín Lutero, entonces ellos por supuesto que van a proceder a la violencia. Siempre ha sido así y siempre va a ser así hasta el final. Se hicieron los últimos esfuerzos para disuadir a Lutero de entrar en la ciudad. Por instigación de los papistas, se le instó a hospedarse en el castillo de un caballero amigo, en donde se aseguraba todas las dificultades podían arreglarse pacíficamente. Todavía estaban haciendo intentos para que Martín Lutero se detuviera. Los amigos se esforzaron por despertar temores en él, describiéndole los peligros y las amenazas. Todos sus esfuerzos fracasaron. Lutero, sin inmutarse, dijo: aunque haya tantos diablos en Worms, cuántas tejas hay en los techos, entraré allí. Cuando llegó a Worms, una enorme muchedumbre se agolpó a la puerta de la ciudad para darle la bienvenida. No se había reunido un concurso tan grande para saludar la llegada del emperador mismo. Note bien, ni siquiera el emperador recibían de esa manera como estaban recibiendo a Martín Lutero. La agitación era intensa y en medio del gentío se elevaba la voz quejumbrosa
que cantaba una endecha fúnebre, como tratando de avisar a Lutero de la suerte que le estaba reservada. Dios será mi defensa, dijo él al apearse, es decir, al bajarse de su carruaje. Los papistas no creían que Lutero se atrevería a comparecer en Worms y su llegada a la ciudad fue para ellos motivo de profunda consternación. Ellos estaban confiados, no, Martín Lutero no va a venir, tiene miedo, pero miren, ahora los que estaban temblando y todos desconcertados, por supuesto, eran ellos mismos, el sistema papal. El emperador citó inmediatamente a sus consejeros para acordar lo que debía hacerse. Uno de los obispos fanático papista dijo, mucho tiempo hace que nos hemos consultado sobre este asunto. Deshágase pronto de ese hombre, vuestra majestad imperial. Es decir, ya acabe con él. No hizo quemar Segismundo a Juan Hus, note bien que ya lo estudiamos. Nadie está obligado a conceder ni a prestar un salvoconducto dado a un hereje. Noten, seguían presionando a la autoridad, al gobernante, para que diera la autorización de quemar a Martín Lutero en la hoguera. Dijo el emperador, lo que uno ha prometido es mantener, es menester cumplirlo. Se convino entonces en que el reformador sería oído. Muy bien, por lo menos aquí este emperador, Carlos V, por lo menos estaba sosteniendo su palabra, estaba cumpliendo su palabra a través del salvoconducto que se le dio, pero el sistema papal estaba insistiendo en que destruyera a Martín Lutero en la hoguera. Todos ansiaban ver a aquel hombre tan notable y en inmenso número se agolparon junto a la casa de donde se hospedaba. Hacía poco que Lutero se había repuesto de la enfermedad que poco antes le aquejaba. Estaba debilitado por el viaje que había durado 2 semanas enteras. Debía prepararse para los animados acontecimientos del día siguiente y necesitaba quietud y reposo. Era tan grande la curiosidad que tenían todos por verlo, que no bien había descansado unas pocas horas cuando llegaron a la posada de Lutero condes, varones, caballeros, hidalgos, eclesiásticos y ciudadanos que ansiaban ser recibidos por él. Entre estos visitantes se contaban algunos de aquellos nobles que con tanta bizarría pidieron al emperador que emprendiera una reforma de los abusos de la iglesia y que, decía Lutero, habían sido libertados por mi evangelio. Entonces, estas personas, por supuesto que conocían bien la trayectoria y el mensaje que Martín Lutero estaba predicando y también estaban conscientes de la situación que estaba imperando, por eso urgían que hubiera una reforma. Todos, amigos como enemigos, venían a ver al monje indómito que los recibía con inalterable serenidad y a todos contestaba con saber y dignidad. Su porte era distinguido y resuelto, su rostro delicado y pálido dejaba ver huellas de cansancio y enfermedad, a la vez que una mezcla de bondad y gozo. Sus palabras, impregnadas de solemnidad y profundo fervor, le daban un poder que sus mismos enemigos no podían resistir. Hasta los enemigos se quedaban sorprendidos, se quedaban alelados, se quedaban extasiados ante la presencia, ante la imagen, ante el porte, ante la actitud de Martín Lutero. Amigos y enemigos estaban maravillados. Algunos estaban convencidos de que le asistía una fuerza divina. Claro que sí, el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo, el poder de Dios estaba con él. Otros decían de él lo que los fariseos decían de Cristo: demonio tiene. Claro, el enemigo siempre va a hacer su esfuerzo a través de sus instrumentos humanos. Al día siguiente de su llegada, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Se nombró a un dignatario imperial
para que lo condujera a la sala de audiencias a la que llegaron, no sin dificultad, porque tanta gente que estaba queriendo ver a Martín Lutero y que rodeaba a Martín Lutero, pues claro, eso dificultaba la llegada. Todas las calles estaban obstruidas por el gentío que se agolpaba en todas partes, curiosos de conocer al monje que se había atrevido a resistir la autoridad del Papa. En el momento en que entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás tal en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, avanza en nombre de Dios y nada temas. Dios no te abandonará. Note bien cómo el Señor estaba usando instrumentos importantes que iban a alentar y a motivar a Martín Lutero. Imagínense recibir estas palabras de esta personalidad con tanta experiencia en las guerras. Sabía que se estaba enfrentando, lo dije yo la vez pasada, se estaba enfrentando a un monstruo. Ya regresamos, muy bien. De repente se nos corta la señal, pero tengan paciencia, aquí estamos, aquí seguimos, gracias a Dios. El enemigo también hace su parte, así que no nos vamos a detener por ninguna circunstancia. Abriéronse por fin ante él las puertas del concilio. El emperador ocupaba el trono, note bien, rodeado de los más ilustres personajes del imperio. ¿Qué diferencia entre Martín Lutero y este personaje? Note bien, abriéronse por fin ante él las puertas del concilio. El emperador ocupaba el trono rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan importante como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Note bien, ahí estaba ante el primer mandatario y Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Esto lo vamos a enfrentar en algún momento en los últimos días de la historia de este mundo. Así que nosotros tendremos, si el Señor lo permite, la misma oportunidad que Martín Lutero tuvo de dar fe, de dar cuenta de nuestra fe. Esta comparecencia era ya manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. Claro que sí, ya Martín Lutero al llegar ahí ya se consideraba triunfador, porque nadie jamás se había podido enfrentar al sistema papal y había podido llegar ahí. Así que ya la autoridad le estaba diciendo a Martín Lutero: tienes todo el derecho de hablar, tienes todo el derecho de defenderte. Y entonces el papismo estaba recibiendo los primeros golpes bajos de Martín Lutero. El Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. El Papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda la sociedad humana, y sin embargo se le había convocado con términos honrosos. Note bien, he introducido ante la más augusta asamblea del universo. Ahí estaba Martín Lutero, despreciado por el sistema papal, pero ahí estaba ante la autoridad, ante la máxima autoridad, para defender su fe. El Papa le había impuesto silencio, note bien. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Así que en lugar de callarse, en lugar de que Martín Lutero fuera silenciado, se le dio la oportunidad de hablar, de defenderse. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono y era la palabra de un fraile la que le hacía descender. Note bien, al verse ante una augusta asamblea, el reformador, al verse ante tan augusta asamblea, el reformador, de humilde cuna, pareció sentirse cohibido. Algunos de los partícipes, observando su emoción, se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído: no temáis,
no temáis a aquellos que no puedan matar más que el cuerpo, y que nada pueden contra el alma. Note bien cómo el Señor seguía utilizando personas anónimas, personas sencillas, para alentar a Martín Lutero. Sin duda alguna, los ángeles también estaban ahí alrededor para la defensa de Martín Lutero, para sostener a Martín Lutero, para animar a Martín Lutero. Otro añadió también, note bien: cuando os entregasen ante los reyes y los gobernadores, no penséis cómo o qué habéis de hablar. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Así fueron recordadas, note bien cómo usaban la palabra de Dios, las palabras de Cristo por los grandes de la tierra para fortalecer al siervo fiel en la hora de la prueba. Utilizando la palabra de Dios, qué mejor. Lutero fue conducido hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Un profundo silencio reinó en la numerosa asamblea. Enseguida, un alto dignatario se puso en pie y, señalando una colección de los escritos de Lutero, exigió, note bien, que el reformador contestase dos preguntas: si reconocía aquellas obras como suyas. Ahora note bien la que siempre sacan, y si estaba dispuesto a retractarse, y si estaba dispuesto a retractar el contenido de ellas. Eso era lo que siempre estaban atentando en contra de Martín Lutero. Sí, él había escrito esas 95 tesis y Martín Lutero no se iba a retractar. Habían sido leídos los títulos de los libros. Lutero dijo que sí los reconocía como suyos. Tocante a la segunda pregunta, añadió: atendido que concierne a la fe y a la salvación de las almas en las que se haya interesada la palabra de Dios, a saber, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión. Note bien cómo Martín Lutero era bien prudente al contestar. Pudieran afirmar menos de los que me pide o más de lo que exige. Pudiera afirmar menos de lo que se me pide o más de lo que se exige la verdad, y hacerme así culpable contra esta palabra de Cristo. Cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Por esta razón, suplico a su majestad imperial con toda sumisión se digne a concederme tiempo para que pueda yo responder sin manchar la palabra de Dios. Noten qué palabras tan profundas y tan comprometedoras de Martín Lutero. Lutero obró directamente al hacer esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea de que él no hablaba movido por pasión ni arrebato. No se parecía al apóstol Pedro, que escuchaba algo y enseguida respondía sin pensar, sin reflexionar, sin meditarlo. Martín Lutero era sumamente cuidadoso en este aspecto. Esta reserva, esta calma tan sorprendente en semejante hombre, acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con una sabiduría y una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Al día siguiente debía comparecer de nuevo para dar su respuesta final. Note bien cómo Martín Lutero estaba llevando las cosas hacia donde el Señor le estaba permitiendo y dirigiendo. Al día siguiente debía comparecer de nuevo para dar su respuesta final. Por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que hacían causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón. Claro, Martín Lutero era un ser humano. Además, recordemos que estaba cansado, que estaba enfermo, que estaba afligido. Y entonces la humanidad tiende a responder. Flaqueaba su fe, sintióse presa del temor y horror.
Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecía que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se amontonaban sobre su cabeza y le ocultaban la faz de Dios, es decir, el rostro de Dios. Deseaba con ansia estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudaría. Con el ánimo angustiado se postró en el suelo y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender, exclamó: Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, y qué débil es la confianza que tengo en ti. Martín Lutero era un ser humano, era sincero y estaba expresando lo que realmente sentía. La carne es débil, dice la Sagrada Escritura. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo tú solo, porque no es obra mía, sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas es tuya la causa y ella es justa y eterna. Oh Señor, sé mi ayuda, Dios fiel, Dios inmutable. No confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa. Permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Y ahí tenemos a Martín Lutero abriendo el corazón al Señor, sacando todo eso de su ser que le angustiaba, pero que también le permitía la oportunidad de seguir confiando en la empresa que el Señor le había encomendado. Una sabia providencia permitió a Martín Lutero apreciar debidamente el peligro que le amenazaba para no confiarse en su propia fuerza y se arrojase al peligro con temeridad y presunción. Ya dijimos que Martín Lutero no era presuntuoso, es decir, él era prudente y permitía que el Espíritu Santo le guiase, le condujese. Sin embargo, no era el temor del dolor corporal, ni de las terribles torturas que le amenazaban, ni la misma muerte que parecía tan cercana, lo que le abrumaba y le llenaba de terror. Había llegado el momento crítico y no se sentía capaz de hacerle frente. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. Es decir, Martín Lutero estaba consciente de lo que tenía en sus hombros, la tremenda responsabilidad. Imagínense, la reforma en contra de ese aparato tan grande, de ese monstruo, de ese aparato tan enorme que es el sistema papal. Él estaba consciente de la carga que llevaba encima. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del evangelio. Note bien, por eso, esa era la verdadera preocupación, el verdadero peso de Martín Lutero. Así como Jesús en la cruz del Calvario, el verdadero peso para él era el pecado de toda la humanidad que estaba cargando. La angustia que sintiera Israel en aquella lucha nocturna que sostuviera a orillas del arroyo solitario era la que él sentía en su alma. Y lo mismo que Israel, Lutero prevaleció con Dios. En su desamparo, su fe se cifró en Cristo, el poderoso libertador, sintiéndose fortalecido con la plena seguridad de que no comparecería solo ante el concilio. La paz volvió a su alma e inundóse de gozo en su corazón al pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes y la nación. Claro, queridos amigos, estimados hermanos, finalmente Martín Lutero fue fortalecido en el nombre de Jesús. Cuando él comenzó, como dice el apóstol Pablo, a fijar su vista en Cristo Jesús, a fijar su vista en el único que es poderoso, entonces Martín Lutero se sintió fortalecido. Vamos a darle un poquito más
a seguir un poquito más. Estoy en la página 168, voy a llegar hasta la 169, ya casi estamos. Con el ánimo puesto en Dios se preparó Lutero para la lucha que le aguardaba. Meditó un plan de defensa, examinó sus pasajes de sus propios escritos y sacó pruebas de las Santas Escrituras para sustentar sus proposiciones. Martín Lutero estaba preparando su estrategia de defensa. Luego, colocando la mano izquierda sobre la Biblia que estaba abierta delante de él, alzó la diestra, es decir, la derecha, hacia el cielo y juró permanecer fiel al evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviera que sellar su confesión con su sangre. Estaba convencido, estaba convertido y estaba permitiendo que el Espíritu Santo lo dirigiera. Cuando fue llevado nuevamente ante la dieta, no revelaba su semblante sombra alguna de temor ni de cortedad. Note bien, ya se había transformado la expresión y la actitud de Martín Lutero gracias a que estaba confiando en el Señor, porque veía a Cristo Jesús y el Espíritu Santo lo seguía fortaleciendo y sosteniendo. Sereno y manso, a la vez que valiente y digno, presentóse como testigo de Dios entre los poderosos de la tierra. El canciller le exigió que dijese si se trataba de si se retractaba, de sus doctrinas, que es lo que siempre lo estaban instigando y presionando. Lutero respondió del modo más sumiso y humilde, sin violencia ni apasionamiento. Su porte era correcto y respetuoso, si bien revelaba a sus modales una confianza y un gozo que llenaba de sorpresa a la asamblea. Serenísimo emperador, ilustres príncipes, benignísimos señores, dijo Lutero, comparezco humildemente hoy ante vosotros, según la orden que se me comunicó ayer, suplicando por la misericordia de Dios a vuestra majestad y a vuestras augustas altezas, se dignen escuchar bondadosamente la defensa de una causa acerca de la cual tengo la convicción que es justa y verdadera. Note bien la elocuencia de Martín Lutero, la estructura de su discurso que presentaba como defensa, maravilloso. Si falto por ignorancia a los usos y conveniencias de las cortes, perdonádmelo, pues no he sido educado en los palacios de los reyes, sino en la obscuridad del claustro. Entonces, pero a pesar de todo, Martín Lutero les estaba dando cátedra, les estaba enseñando cómo se habla, les estaba enseñando cómo se dirige una defensa cuando el argumento bíblico, el argumento divino está de parte de uno. No hay que desesperarse, no hay que perder la compostura. Martín Lutero estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo. Vamos a dejarle hasta aquí, y si el Señor nos permite y tenemos vida y salud y todo está bien, vamos a continuar con el siguiente sábado, la respuesta, analizando la respuesta que Martín Lutero le va a dar al sistema papal. Pero, queridos amigos y hermanos, es importante notar cómo el Señor puede dirigir a una persona tan sencilla. Ya estudiamos de dónde viene la cuna de Martín Lutero, de dónde venía y todo eso. Entonces, cómo el Señor puede usar a personas tan sencillas que permiten que el Espíritu Santo les guíe. Pero sobre todo, queridos amigos y hermanos, la gran convicción de Martín Lutero de que tenía que defender el evangelio, tenía que defender la verdad para que pudiera ser esparcida por todo el mundo. Y nosotros como Iglesia Adventista tenemos la misma comisión y debemos tener la misma convicción. Por eso estamos aquí, por eso estamos predicando la verdad. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro querido Padre que moras en el cielo, Señor, gracias, bendito seas por siempre. Te damos gracias, Señor, por la luz maravillosa que nos has dejado,
querido Padre, por la comisión maravillosa que nos has dejado. Sabemos que no somos dignos ni tampoco suficientes, pero te rogamos, Señor, que nos uses con el poder de tu Espíritu Santo, que nos des la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que necesitamos, Señor, para poder presentar, Señor, con vehemencia, con prudencia, el evangelio que tú nos has dejado, querido Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos de otros credos religiosos, Señor, para que también puedan abrir el corazón a Cristo Jesús y se den la oportunidad de escuchar la verdad, Señor, y entonces tengan nuevamente la oportunidad de tomar la mejor decisión para su vida. Señor, rogamos por ellos, pedimos por ellos, querido Padre, porque también Cristo Jesús ofreció su vida, derramó su sangre por cada uno de ellos, Señor, y nosotros tenemos la oportunidad ahora de poder traerlos a los pies de Cristo Jesús. Dirígenos, Señor, y bendícenos en este santo sábado y permite que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra maravillosa de transformación en nuestra vida. Perdona nuestras faltas, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, les agradecemos. Ayúdenos a compartir este mensaje y entonces, si Dios nos presta vida y salud y todo va bien, nos vemos aquí el próximo sábado. Que Dios les bendiga poderosamente.